que se ha mantenido oculto desde el tiempo eterno, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Mis hermanos, una palabra muy linda que el Señor nos trae en esta mañana. Saludos personales. Sabemos que el apóstol Pablo era un varón donde él tenía mucho aprecio por la iglesia, donde en cada lugar donde él podía llegar siempre había un saludo, siempre había una amabilidad, siempre había un cariño por la iglesia, por los hermanos. Sabemos que él siempre enviando cartas también a los hermanos de Roma, a los hermanos de Corinto, él siempre enviaba un saludo fraternal, siempre enviando ese cariño en el cual él demostraba a sus hermanos la fidelidad, el amor también hacia la obra de Dios. Aquellos hermanos que él le había enseñado, que lo había instruido y que había enseñado el camino por el cual ellos debían viajar. Entonces en cada momento dice que él enviaba sus saludos personales. Y muchas cartas él escribía y decía destacadamente a algunos hermanos y hermanas que habían sido muy fieles sirviendo en la obra del Señor. Dios quiere en este tiempo, hermano, que también nosotros haya fidelidad, que haya amor el uno para con el otro, y que podamos también haber esa amabilidad, ese saludo, ese afecto, el amor de Cristo, porque el Señor quiere que nosotros como hermanos también practiquemos el amor, que nosotros fluya el amor de Cristo, porque a través del amor nosotros podemos, hermanos, ganar muchas cosas buenas, a través del amor nosotros podemos apagar también cosas malas que a veces quieren entorpecer la obra de Dios, pero a través del amor de Cristo, la sinceridad, la honestidad como cristianos, sabemos que nosotros podemos ganar a muchos también y poder bendecir a nuestros hermanos. Y sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo era una persona sincera, una persona que él hablaba la verdad, una persona que instruía al pueblo en verdad, y que ellos no se pudieran desviar del camino de Dios, ni mucho menos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo instruía a la vida eterna. Y como dicen en algunas ocasiones, que él hablaba lo que era verdadero, lo que era pecado, lo que era mentira, y podemos decir lo que era blanco, él le llamaba blanco, lo que era negro. Y se lo decía a las personas frontándolo o diciéndole cara a cara, pero él siempre iba con la verdad. ¿Y por qué lo hacía? Porque Jesús dijo que él era la verdad. Y que la palabra de Dios no hay vuelta. La palabra de Dios no podemos dar la vuelta, hermanos, sino que tenemos que hablar conforme Dios nos da a través de su palabra. Si Dios nos habla una palabra dura, nosotros porque la necesitamos. Si Dios nos da una palabra de aliento, porque Dios quiere que avancemos. Si Dios nos levanta los brazos, porque Dios sabe que nos falta la fuerza. Entonces en esta ocasión, Él enviaba sus saludos a la iglesia y fraternal, en cariño, en afecto, en amor, como hoy lo está haciendo con nosotros. Con la iglesia aquí de Malvinas, con la iglesia de la Costa, con la iglesia de Barrio Nuevo, hermano. Nosotros no tomemos en poco la palabra de Dios, sino que cada mensaje que nosotros recibimos en cada culto, sea en su casa, sea en la oración, Dios siempre nos da una palabra justa. Dios siempre nos lleva a una dirección justa, hermano. Entonces muchas veces, cuando nosotros estamos siendo errados por algo, el Señor siempre nos va a acomodar a la voluntad de Él. Y aquí en esta ocasión decía, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Entonces la gracia de Dios abunde en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, que la gracia de Dios abunde en nosotros? Que haya enemistad, que haya pleito. No, sino que nosotros tiene que haber, hermano, una comunión. Y muchas veces hay la comunión en el Espíritu. Un hermano, una hermana está sintiendo lo mismo, o de poder hacer algo dentro de la iglesia, pero hay una comunión, porque en esa persona, en ese hermano, en ese cristiano, está la comunión con Dios primeramente. Porque cuando nosotros buscamos la comunión con Dios, el Señor nos da a nosotros una dirección, hermano, cómo nosotros movernos en el Espíritu, cómo movernos nosotros como cristianos, porque no es solamente decir cristiano por nombre, sino que tenemos que demostrarlo verdaderamente en nuestro cuerpo, alma y espíritu, poder ser verdaderamente hijo de Dios, cristiano. Hermano, muchas veces las personas confunden las cosas. Y dice solamente ir a la iglesia, el poder estar dentro de la iglesia, escuchar una palabra y alabar a Dios, luego vuelvo a mi casa y sigo la misma rutina. Sigo haciendo lo mismo. Pero cuando Dios hace un cambio en nosotros, hermano, una regeneración en nuestra vida, ya es el Espíritu Santo quien dirige nuestra vida. Ya no somos nosotros humanamente. Ya de nosotros sale la ira, sale la bronca, sale el odio, sale la mentira, sale la falsedad, sale la hipocresía. Porque eso no va con Dios. Pero el Espíritu Santo es el que nos dirige. Y nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos dirija. Porque el Espíritu
palabras malas. Porque cuando Dios hace un cambio en nosotros, hermano, como el apóstol Pablo, le enseñaba a la iglesia y le decía que verdaderamente tenían que seguir la palabra que ellos habían aprendido. Que no se desviaran por nadie, ni por palabras, ni por nada, sino que ellos pudieran tomar la escritura y caminar hacia adelante, marchando en pos de Cristo, en pos del Salvador, en pos de aquel que había entregado su vida por amor de Él. Hermano, cuando nosotros miramos a Cristo, no hay nada que nos detenga. Cuando nosotros nuestra mirada está puesta en Jesús, hermano, no hay nada que nosotros nos pueda detener en el camino, sino que avanzamos porque sabemos a quién estamos sirviendo. Dice, y al que pueda confirmarlo según el Evangelio y la predicación de Jesucristo. El poder predicar no es algo que a uno se le antoje, sino que es un mandato divino. El poder predicar el Evangelio es algo que viene de los cielos, de lo alto, de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo y Él nos dejó el gran ejemplo a nosotros también, para que hoy nosotros prediquemos el Evangelio de Cristo. Conforme Él nos dejó la enseñanza de poder ir por todo el mundo y llevar el Evangelio de Jesús. Y el que puede confirmaros según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que le ha mantenido oculto desde el tiempo eterno. Porque sabemos, hermano, que esto no es algo que ha sido revelado al mundo o a la gente del mundo, sino que es un misterio grande que el Señor nos ha revelado a nosotros, a los pequeñitos. Él ha revelado un misterio grande, hermano, donde nosotros tenemos que hoy tomar las cosas de Dios con firmeza, las cosas de Dios con verdad, porque sabemos que las cosas de Dios no son juguetes. Las cosas de Dios, yo no puedo estar aquí predicando y más rato puedo estar insultando, diciendo tantas cosas, porque el Evangelio tengo que vivirlo diariamente, cada minuto, cada segundo. Yo tengo que vivir el Evangelio en mi vida, porque si no, hermano, ¿de qué serviría yo predicar el Evangelio si yo no lo estoy haciendo? Si yo no estoy viviendo el Evangelio verdaderamente en mi vida, si solamente estoy falseando ser un cristiano, una cristiana. Pero solamente Dios conoce y examina mi corazón. Nosotros, hermanos, sabemos cómo tenemos que movernos aquí en este mundo. No solamente el de entrar dentro de la iglesia nosotros vamos a ser cristianos, el poder llegar aquí, hermano, sino que aquí afuera, donde estemos, tenemos que ser un cristiano verdadero, genuino, y no cambiar nuestra forma de ser, hermano, porque aquí hay una gran nube que nos está viendo y está mirando al cristiano. Si en nosotros no hay un cambio, hermano, no hay una transformación, una regeneración, ¿qué podemos nosotros demostrar al mundo? Si solamente hay un cambio cuando entramos de esa puerta para allá adentro. Luego después, somos cualquier persona de afuera como la del mundo. Hoy nosotros tenemos que pararnos en la brecha de Cristo. Y no es pararse en la brecha de Cristo que haya un cambio. Usted sale de aquí, de esa puerta, y ya hay un cambio en su vida. No, no tiene que ser así, sino que nosotros cuando verdaderamente Cristo nace en nuestro corazón, dice que nace aquí adentro. Nace aquí adentro en el corazón. Pero también lo reflejamos por fuera. Podemos reflejarlo por fuera nosotros. Puede haber un cambio genuino por fuera, como cristianos, como hombres y mujeres de Dios. Hermanos y hermanas en el Señor, Dios no va a bajar de los cielos a decirle a usted cómo tiene que usted ser, cómo tiene que usted vestirse, hermano. Dios no va a venir a decir a usted de frente, ahí tiene que hacer esto, hija. Si Dios no ha dejado la Escritura, el hijo sabio a esto le pone atención. Pero muchas veces, hermano, cuestionamos la palabra de Dios. Cuando Dios nos manda a ser una clase de personas, de cristianos, verdaderamente genuinos delante de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, hay un cambio rotundo en nuestra vida. Hay un cambio rotundo, hermano. Pero cuando muchas veces le cuestionamos la palabra de Dios, nos cuesta. Nos cuesta, hermano. Pero nadie puede cuestionar a Dios. Nadie puede decirle a Dios lo que tiene que hacer. Sino que Él a través de su palabra nos guía y nos dirige. No ser falso, hermano, no ser hipócrita, sino que poder ser nosotros verdaderos de corazón. Eso no puede hacer una persona y después cuando salgo de aquí a la puerta, cambiar mi semblante, cambiar mi rostro, mi vocabulario. Las malas palabras no tienen que estar en nosotros. Las malas palabras no tienen que estar en nuestros labios, no somos hijos de Dios. Pero a veces, hermano, lo hablamos como algo simple. Decimos las malas palabras como si fuera algo que no tiene ningún efecto en el reino de Dios. Pero ahí donde usted va comprobando verdaderamente el cristiano verdadero que se guarda para Dios. Que se guarda para Dios como lo hicieron estos apóstoles. Y hablando de la palabra, confirmándole al Señor. Él le confirmaba a través del Espíritu Santo lo que ellos tenían que hacer.
cómo tenían que moverse en el ámbito terrenal, podemos decir, mundano. Hermanos, hoy vemos las iglesias que están siendo, cuántas cosas han entrado a las iglesias modernas, que al Espíritu Santo lo han dejado a un lado, y ahora son ellos. Ahora son ellos que nacen ahí arriba de un escenario, llevan chicos para que bailen, para que flamen unas banderas de colores, y ya el Espíritu Santo lo han dejado ahí delante. Qué triste, hermano. Qué triste, porque el Espíritu Santo, cuando nosotros, hermano, no hay dirección del Espíritu Santo, es algo que la iglesia no puede avanzar. Cuando no hay dirección del Espíritu Santo, hermano, la iglesia está fría. La iglesia está haciendo humanamente las cosas a su anhelo, a su deseo, para agradar al mundo, para tener mucha gente. Pero qué importante, hermano, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo ministre nuestra vida. Tenemos faltas, tenemos errores, pero a través de la palabra de Dios vamos acomodando nuestra vida. Vamos acomodando nuestra vida conforme la voluntad de Dios. Entonces dice, al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde el tiempo eterno, pero ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, dio la escritura, hermano, esta palabra es la que nosotros nos direcciona hacia la vida eterna. Hermano, nosotros no podemos mirar a la persona, pero si aquello mira cómo es, mira cómo lo que hace, mira cómo se hace la cristiana, mira cómo se hace el cristiano. Si nosotros tenemos que ver por nuestra vida, la salvación es personal. Yo no puedo estar poniendo la mirada en un hermano, una hermana, lo que hace, cómo se viste, porque mi salvación es personal. Sí, que yo le voy a estar, sí, que yo a través de la palabra le voy a decir, somos hijos de Dios, somos una iglesia de santidad, que profesamos santidad. Entonces, tanto el joven como la señorita, como la hermana, como el hermano, tenemos que vestirnos como tal, dice la palabra. No como quiero yo, sino que como dice la palabra. Que la mujer vista con pudor y modestia. Y no hay nada más para agregar. Ahora, el que quiera tomarlo, lo toma. Es la palabra de Dios. Si lo quiera dejar y descartarlo y cuestionar a Dios, hágalo, pero usted va a tener que dar cuenta de la ciudad. Entonces, acomodamos nuestra vida a la palabra o acomodamos la vida a nuestra manera. Son dos cosas solamente. O vamos a la vida eterna o nos vamos al infierno. Y mucha gente me ha dicho, pero no por usar un pantalón me voy a ir al infierno. Si la palabra de Dios, hermano, nosotros nos está acomodando para llevarnos en santidad hacia la presencia de Dios, ¿cómo podemos nosotros, hermano, cuestionar a Dios? Diciendo, no, pero no es así, porque esto y esto, no. Estamos cerrados. Entonces, cuando Dios habla, que el Espíritu Santo nos direcciona, es cuando Él nos direcciona en toda forma, en toda manera. Y a mí, hermano, no me molesta que alguien lo tome y lo deje, porque es la Escritura, es la palabra, como dice aquí. Nosotros podemos, hermanos, a los hermanos engañarlos aquí adentro, pero a Dios no podemos engañar. Cuando Dios hace una regeneración, dice que hay una, como dice, circuncidados. Cuando Dios hace una circuncisión de corazón, es completo, hermano. Dios no va a hacer la verdad. Dios no va a hacer una parte solamente y la otra, bueno, vamos a ir viendo. No, cuando Dios hace una operación, podemos decir, cuando usted viene a Cristo, Dios va haciendo una operación en usted, va haciendo un cambio, hermano. Pero si nosotros no queremos cambiar, es imposible acabar. Tiene que haber en nosotros un cambio, una transformación. ¿Cómo podemos decir a la gente que Dios cambia, que Dios transforma, hermano? Si estamos siendo igual que el mundo, si estamos nosotros siendo igual que la gente del mundo, ¿qué podemos predicar nosotros, hermano? Con libertad, si en nosotros no hay un cambio, no hay una transformación de parte de Dios. A veces, hermano, da vergüenza ver a las hermanas de pantalones. Da vergüenza, hermano. Me va a decir, pero ¿por qué se puso a hablar de esto si no habla la palabra de esto? Porque el Evangelio se predica, se predica el Evangelio como dice. La profecía de antes es la misma de hoy. Pero si nosotros vamos a predicar el Evangelio, primeramente nosotros pongámonos delante de un espejo. Ahí, póngase delante de un espejo. Usted está haciendo ejemplo. Estamos siendo ejemplo para salir a predicar. Estamos siendo ejemplo para traer almas al reino de Dios. Entonces, como en tiempo antiguo el misterio fue oculto, pero revelado a los hijos de Dios. Revelado a nosotros, mire, a los hijos de Dios. Fue revelado un misterio grande que el mundo no conoce, pero el Señor nos reveló a nosotros. ¿Quién éramos nosotros, hermano? ¿Quién éramos nosotros para que Él nos revelara?
aquí que fue un misterio revelado a sus hijos, estando oculto, pero fue revelado a nosotros. Y aún con la confirmación de la palabra, la escritura, de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. Entonces, hermano, digamos usted si no hay desobediencia en nosotros. Estamos siendo desobedientes a la palabra. Cumplimos con una parte, pero la otra la dejo. Porque Dios es amor. Dios sabe, Dios conoce. Pero dice la palabra de Dios, para que obedezcan a la fe. La fe está en Cristo. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe en nuestra vida, hermano, es imposible que podamos llegar a la presencia de Dios en nuestra oración. Porque la misma palabra nos dice, estamos en desobediencia, muchas veces no obedeciendo a nuestro Dios. Y no confundamos las cosas, hermano. Porque obedecer a Dios significa humillarnos delante de su presencia y pedirle al Señor que Él dirija nuestros pasos, porque humanamente nos vamos a equivocar. ¿Por qué nos vamos a equivocar? Porque esta carne es mala, esta carne es tirada mal, siempre nos va a llevar para la izquierda, nunca nos va a llevar para el camino bueno, sino que esta carne es mala, como decía otro hermano, te da ganas de decir hoy al baile, te da ganas de tomar, te da ganas de fumar. Hoy está la moda del mundo, pero las mujeres y los hombres, está en nosotros en que podamos resistirlo, hermano. Resistir al diablo y huyamos. Pero si nosotros no resistimos, el diablo está ahí, tentándonos día tras día, minuto tras minuto. El diablo tentándonos a nosotros, porque no lo resistimos. Pero el Señor viene a buscar una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia obediente, hermano. No una iglesia desobediente, sino que una iglesia obediente en fe. Abraham se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe, mire qué lindo. Dando gloria a Dios. Dándole la gloria a Dios, él se fortalecía en fe. Y no le daba la gloria al mundo. No le daba la gloria a la gente que estaba alrededor de él, sino que le daba la gloria a Dios. Y levantaba sus manos y se daba la gloria a Dios. Y se fortalecía en fe. Entonces, mire, tener fe también nos da obediencia y nos da fuerza. Nos da fuerza para seguir. Dice la palabra de Dios. Ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios. Miren, el único sabio Dios. No hay nadie más. ¿Por qué nosotros nos dejamos guiar por el que está gobernando aquí en el mundo? ¿Por qué no dejamos gobernar por aquel que está ahí gobernando en el mundo? ¿Cuántas veces el diablo te trae, hermano, pensamiento? No, pero no es malo. Hacelo si contar a la otra hermana, mira lo que hace. Mira a la otra hermana cómo se viste. Mira a la otra hermana lo que está hablando, lo que está diciendo. No interesa, hermano. Yo tengo que consagrar mi vida hacia Dios. Yo tengo que humillarme delante de Dios. Porque si yo pongo la mirada en el hermano o en la hermana, yo voy a caer. Yo voy a caer, pero no porque Dios lo quiso, sino que por mi propia cuenta voy a caer. Entonces, qué lindo e importante, hermano, poder obedecer en la fe en Cristo Jesús. Y al único y sabio Dios sea la gloria mediante a Jesucristo para siempre. Amén. Sea la gloria mediante Jesucristo, mediante nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le damos la gloria a nuestro Dios. Y a Él sea toda gloria y toda honra, hermano y hermana. En esta mañana el Señor nos habla para que podamos ahora firmar nuestros pasos, para que podamos predicar con verdad y verdaderamente nosotros marcar la diferencia ahí en el mundo afuera. Que no queramos nosotros ser igual que el mundo, sino que hay una diferencia. Cuando usted camine por el centro, cuando usted camine por la ciudad, que hay una diferencia en un cristiano y en una cristiana, en un hijo y en una hija de Dios. No podemos engañar al Señor, hermano, con la apariencia, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. El Señor en esta hora le envía saludos a toda la iglesia. Póngase de pie. Un mandato divino de predicar el Evangelio y de poder nosotros ser obedientes a aquel Dios Todopoderoso para obedecer a la fe en Cristo Jesús. Hoy nosotros podemos mirar al cielo, podemos decir, Señor, si mi vida tal vez ha estado caminando, Señor, de acuerdo a mi pensamiento, a mi mente, para agradar al mundo,
bendiga firme mis pasos. Que usted me direccione, Señor, a través de su palabra. Que usted me guíe, Señor, para poder llevar el evangelio a toda criatura, a todo aquel que me ve, Señor. Dice la palabra que aún con nuestro caminar, hermano, ahí en su barrio, en la ciudad, nosotros predicamos más fuerte. Entonces ahora está en que podamos poner por práctica el cristianismo nosotros. No es algo que el Señor nos obliga, porque dice que Dios no obliga a nadie. Si usted quiere servir al Señor, sírvale a Dios. Pero si quiere seguir a Baal, al diablo, sígalo a él. Porque aquí no hay, hermano, con barranco. Aquí no tenemos que nosotros tener amistad con nadie cuando la palabra de Dios nos habla. Y a mí también me habla la palabra del Señor. Entonces, o servimos a Dios o servimos a Baal.